Listo. Entonces, como les comentaba, se pueden ir todo esto que les acabo de mostrar aquí lo encuentran en la página oficial de Wolfram Matemática. La diferencia entre Wolfram Matemática y Wolfram Alpha, pues va a ser el tipo de versión que tenemos. Wolfram Matemática es el software que nosotros descargamos en nuestra computadora y usamos en la computadora. Wolfram Alpha va a ser la versión en línea que ahorita vamos a explorar también. Entonces, se van a la página oficial de matemática y aquí pueden ver todas las herramientas que ustedes pueden encontrar e ir explorando. Entonces, ahorita estábamos viendo la parte de simulaciones. Esa la pueden encontrar aquí en este link. Se los voy a mandar por el chat de una vez, por si la quieren checar. Esto, por supuesto, que es mucho más avanzado de lo que estamos viendo y de lo que vamos a ver en este curso. Sin embargo, nunca está de más que ustedes vean las opciones de lo que pueden hacer y que también eso los motive para seguir aprendiendo. Entonces pueden graficar cuestiones vectoriales. Esto vamos a verlo un poco, pero en 2D, cuando veamos ecuaciones diferenciales. Pueden graficar series de tiempo que son simplemente gráficas de alguna variable que está cambiando a lo largo del tiempo. Pueden realizar problemas de mecánica, de física en general. Hay muchas formas de hacer diferentes gráficas, todas estas son simulaciones. Entonces, ustedes pueden estudiar un fenómeno y ver cómo cambia, ¿no? Cómo cambia dependiendo de cómo cambio yo los parámetros. Entonces, ustedes pueden hacer su simulación y como les mencionaba, pues ustedes pueden utilizar una que ya exista como esta, por ejemplo, y cambiar los parámetros para ver cómo cambian las gráficas. Cambian sus parámetros y sus gráficas van a ir cambiando, ¿no? Entonces, eso lo pueden encontrar para varias áreas, ahí pueden ir explorando cada área que les interesa y pues como les decía, ir jugando con los parámetros para ver cómo cambian estas gráficas o estas imágenes. Entonces, eso en cuanto a Wolfram Matemática. Ahora vamos a ver brevemente Wolfram Alpha. Esta es la página oficial de Wolfram Alpha. Aquí lo que encuentran es una versión en línea de Wolfram Matemática, pero es un poco más limitada. ¿Por qué limitada? Pues porque lo que les mencionaba de análisis de datos, pues aquí no se puede hacer gran cosa de análisis de datos. Sí se pueden estudiar listas de datos, pero pequeñas. Entonces, básicamente, Wolfram Alpha nos va a servir sobre todo para graficar funciones y para realizar cuestiones algebraicas. Entonces, aquí ustedes pueden ver que aquí directamente ustedes van a introducir lo que quieren hacer. Lo pueden hacer en lenguaje natural o en lenguaje matemático. Entonces, si ustedes le presionan aquí en lenguaje matemático, lo que les va a dar es diferentes simbologías para que ustedes escriban directamente las funciones con estos formatos, ¿no? Aquí pueden buscar dependiendo de cuál están interesados. Cuando veamos derivadas integrales, pues van a usar esta sección. Matrices y vectores. Esta es para graficar algunas funciones que son funciones conocidas, como las trigonométricas, y la simbología, ¿no? Si quieren usar en algún momento algunos símbolos griegos, pues los pueden usar directamente de aquí. Todo esto lo pueden usar en lenguaje natural, es decir, por ejemplo, si ustedes quisieran calcular la raíz de X, pues tienen que saber cómo matemática interpreta la raíz de X. Pues en este caso hay dos maneras. Pueden usar squirt de X, por ejemplo. Y le dan enter y aquí les va a dar la función. Tienen que fijarse, por ejemplo, una ventaja de Wolfram Alpha es que es muy flexible. Entonces, ustedes no siempre tienen que escribir las cosas exactamente como son. Por ejemplo, aquí yo le puse S mayúscula, a lo mejor le pongo S minúscula y me da exactamente lo mismo. El lenguaje lo interpreta Wolfram y aquí les dice cómo lo está interpretando. Entonces, siempre es útil fijarse cómo escribo aquí
y lo que me está interpretando. El input va a ser lo que me interpreta. El input significa la entrada, o sea, a lo que se refiere es lo que yo le estoy dando y el output pues sería ya la respuesta, ¿no? En este caso nada más le dije raíz de x, pero le pude haber dicho grafícame la raíz de x. Aquí lo está haciendo porque me está dando la información general de esta función. Fíjense que nada más con ponerle esta función ya me está diciendo su gráfica, me la está poniendo en 2 intervalos, me está diciendo quién es la raíz de esa función, las propiedades de la función real, me está diciendo que es inyectiva, me está dando su derivada, su integral y hasta el mínimo global, ¿no? Hasta su representación en serie. Entonces, pues esa ventaja tiene Wolfram Alpha, que lo que yo escriba aquí, no tengo que saber exactamente la función que me va a interpretar el programa, sino que de repente le puedo escribir cosas aproximadas y el lenguaje lo interpreta y si no lo interpreta, pues te puede dar opciones. Supongamos que no sabíamos cómo se escribe la raíz de x, entonces nos vamos al lenguaje matemático, buscamos la raíz y simplemente la ponemos y ya aquí colocamos nuestra x, enter, y pues es exactamente equivalente a lo que hicimos antes, ¿ok? Nos da el mismo resultado. Esa sería la diferencia. Wolfram Alpha es muy versátil, entonces hace cosas que no nos imaginamos. A veces le podemos hasta hacer preguntas, le podemos preguntar el clima en alguna parte del país, o le podemos decir inclusive que nos diga que nos recomiende una película. Entonces aquí le puse, por ejemplo, random movie. Entonces lo que me está diciendo me va a dar una película aleatoriamente. Y me está diciendo que puedo revisar la película de Christie. Ok, entonces es bastante versátil, tiene muchas aplicaciones. Si les interesa, pues pueden ir buscando todo lo que pueden ustedes hacer con Wolfram Alpha. Entonces, ahora nos pasamos ya como tal al software. Déjenme abrirlo. A ver, ¿cuántos de ustedes ya lo tienen descargado? Levanten la mano, por favor. Ok, entonces los que ya lo tengan descargado lo pueden ir checando a la par o pueden después ver el video y hacerlo. Para abrirlo, pues se van aquí, Wolfram Matemática. Yo tengo la versión 12, me parece que ya ahorita están en la 13 punto algo. No importa realmente la versión que vamos a usar aquí, pues básicamente cualquier versión nos sirve. Entonces les va a abrir este cuadro y este cuadro nos va a dar la opción de empezar a trabajar con él. Por ejemplo, a mí aquí me salen archivos porque yo ya tengo archivos que he trabajado con matemática y los está detectando que son archivos que recientemente abrí, ¿no? Pero si ustedes van a trabajar desde cero, pues le dicen nuevo documento. Y eso les va a abrir esta pantalla. A ver, denme un momentito que me estorba aquí la pantalla de Zoom. Entonces les va a abrir esta pantalla. En esta pantalla ustedes ya van a empezar a trabajar. Vamos a explorar algunas de las funciones que nos va a interesar de esta pantalla. Por ejemplo, en File, pues aquí van a encontrar cómo abrir otro archivo, si quieren abrir otro. Aquí van a encontrar cómo abrir un archivo que ustedes ya tienen trabajado, cómo guardar como. Aquí, fíjense, los que vayan a estar trabajando con Wolfram Matemática, en su momento les pediremos tareas o en el examen. Este archivo que ustedes van a trabajar lo pueden guardar como y lo pueden guardar, la extensión del programa como tal se llama .nb. Siempre automáticamente les va a dar esa, pero ustedes lo pueden guardar en otras versiones. Una versión muy útil es el PDF. Entonces le pueden decir, guárdame este programa, pero en PDF, o lo guardan en ambas versiones. Y el que suben al Classroom va a ser el PDF. ¿Ok? Entonces, básicamente eso, ¿no?
cómo hacer un nuevo archivo, cómo abrir alguno que ya han trabajado, cómo guardar. El otro que nos interesa va a ser el formato. Por ejemplo, en formato ustedes pueden darle un estilo. Por ejemplo, si quieren escribir eh, algo estructurado, le pueden decir que les dé formato de título. ¿Y qué va a hacer? Pues va a hacer que cuando ustedes escriban aquí, el texto va a ser más grande. Entonces, por ejemplo, le ponemos clase 1. ¿Ok? Seleccionamos aquí la casilla, nos vamos a formato y vemos qué más podemos hacer. Le podemos decir que mejor sea un subtítulo. Entonces va a ser más pequeño. O le podemos decir que le ponga un fondo de color. Por ejemplo, le podemos cambiar el color de texto, le podemos decir azul. O le podemos decir el fondo de texto, background color, light blue, por ejemplo. Y ya nos selecciona todo esto. Entonces, esto nos sirve cuando vamos a trabajar y queremos separar por secciones, pues lo podemos hacer así. Le decimos clase 1 y aquí ya empezamos a trabajar. Eso en cuanto al formato. Otra parte que nos va a interesar aquí va a ser la parte de paletas. Esta es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a la sección de Basic Math Assistant, le dan clic y lo que les va a salir es justamente la paleta de símbolos de matemática. Entonces, de esta manera, pues ustedes no tienen que aprenderse todos los comandos, sino que pueden usarlos directamente desde aquí. Entonces, otra vez, si queremos escribir una raíz, pues aquí la seleccionamos y aquí ya nos aparece. Aquí escribimos nuestra X. O si queremos, por ejemplo, escribir una matriz, pues aquí está la simbología de matriz. ¿Ya vieron? Ah, le doy clic y pues aquí me aparece y aquí voy rellenando mi matriz. 4, ¿ok? Esta parte pues explórenla ustedes por su cuenta para ver todas las opciones que tienen. Aquí viene raíz, igualdades, simbología, matrices, listas, 2 dimensiones, 3 dimensiones, o la sección de avanzados que también tiene varias simbologías. Entonces, básicamente para eso va a servir la paleta. Aquí ustedes la pueden explorar. ¿Y cómo la generábamos? Pues en este botón, Basic Math Assistant. Luego, otra parte importante es la sección de ayuda. Esta es una gran ventaja que tiene matemática. ¿Por qué? Porque nos podemos ir a la sección de ayuda y aprender Wolfram, picar en Wolfram Documentation y allá le podemos preguntar cómo escribir algo, ¿no? A veces no sabemos cómo se escribe una función, entonces le podemos preguntar directamente desde aquí cómo lo hacemos. Matemática está en inglés, entonces todo lo que ustedes quieran escribir como comando lo tienen que escribir en inglés. Entonces, imagínense que quieren ver cómo escribir un valor absoluto, ¿no? Entonces le escriben absolute value. Enter. Y aquí les va a empezar a dar opciones. Aquí les dice cómo escribir el valor absoluto de un número. Les está diciendo el comando abs y entre corchetes, no, ¿sí es corchete? Corchete, sí. Es que siempre me confundo en corchete y llave, pero sí es corchete. O si queremos hacer, no sé, cálculo de números complejos o valores absolutos de un punto. Entonces, nosotros nos interesa ahorita cómo calcular el valor absoluto de un número, entonces le picamos aquí. Y aquí ya nos da el comando. El comando va a ser abs entre corchetes de z, ¿no? Donde z es el número que nosotros queremos calcular. Entonces nos empieza a dar ejemplos. Aquí los pueden desplegar. Ejemplos. Si quiero el valor absoluto de -4, pues así lo voy a escribir. Si quiero el valor absoluto de algo más complicado, pues aquí me dice, si es un número complejo, lo puedes escribir así. Si es una lista de números, lo puedes escribir así. O si lo que quieres es graficar el valor absoluto, pues lo haces así. Y aquí ustedes revisan varios ejemplos para darse una idea de cómo hacer las cosas.
Entonces esa sería la sección de ayuda. Ok. Y básicamente en cuanto a esta paleta, pues eso va a ser lo que más nos interesa. Entonces vamos a pasar a algunos ejemplos. Aquí tengo ya una hoja de cálculo que ya está llena y lo que voy a hacer es ir calculando operaciones sencillas. Entonces fíjense que aquí tengo yo, como les decía, si ustedes quieren separar en secciones, pues les sirve utilizar esta notación de formato, ¿no? Entonces aquí digo, sección 1 va a ser operaciones sencillas. ¿Cómo hago sumas? Pues es muy básico. Simplemente quiero sumar esto, 12 más 5. ¿Y cómo lo ejecuto? La manera de ejecutar aquí va a ser poner Shift, Enter. Y fíjense que aquí esto ya estaba ejecutado, por eso les da los resultados, pero en realidad normalmente los resultados van a aparecer hasta que ustedes los ejecuten. Pero fíjense que cuando yo ejecuté, me dijo in y out, ¿no? Entonces esta es la entrada que yo le doy y este es el resultado que me está dando. Eso es una operación muy básica. ¿Cómo hago restas? Pues ese es totalmente equivalente, nada más con el signo menos. Ejecuto, me da mi resultado. ¿Cómo hago una multiplicación? Pues con un asterisco. Ejecuto mi resultado. Y fíjense que cuando yo estoy ejecutando, me sale aquí esta barra que me da unas opciones, ¿no? Entonces, si yo a este cálculo que acabo de realizar le quisiera encontrar la factorización de números primos, pues le presiono aquí y me dice, fíjense que me está dando el comando automáticamente y me está dando el resultado. Entonces eso es bastante útil también. Ahí tienen cómo dividir. La división la pueden hacer así o la pueden hacer así. Esto lo pueden hacer desde la paleta, ¿no? Decirle que ponga el asistente matemático y le ponemos que nos haga una división. Aquí está. Y ahí ya le rellenamos con números. 2 entre 3, por ejemplo. Y cuando yo le doy Shift Enter, lo que me regresa es la misma fracción. ¿Por qué? Pues porque no le estoy pidiendo el valor numérico. Si yo quiero saber exactamente el valor numérico de esto, pues le aprieto aquí, numerical value, y ya me da mi resultado. Si quiero calcular, por ejemplo, la raíz de 12, pues ya vimos cómo. Aquí hay una diferencia importante con respecto a Wolfram Alpha, que es que aquí pusimos la raíz como S mayúscula. Las funciones en matemática, en Wolfram Matemática, siempre van con mayúscula al inicio, siempre. Y van en inglés, eso es importante. Si yo la pongo en minúscula, fíjense que ahí me la está marcando en azul, ¿no? En azul lo que me está diciendo es que no me reconoce ese comando, eso básicamente no existe para matemática. Lo ejecuto y me regresa lo mismo porque no sabe qué hacer, eso no existe ahí. Entonces, si ustedes escriben mal aquí la función, el comando, en Wolfram Alpha no se los va a calcular. Wolfram Matemática no se los va a calcular. Wolfram Alpha sí, es más flexible en ese sentido. Las raíces las podemos escribir con la función raíz o las podemos escribir como algebraicamente. Ustedes saben que una raíz como raíz de x es igual a x a la 1/2, ¿no? Entonces podemos hacer exactamente lo mismo aquí. Queríamos la raíz de 12, entonces 12 a la 1/2. Si van a escribir exponentes, pongan todo entre paréntesis, porque si no, si ustedes no ponen este paréntesis, a lo mejor el programa se confunde y lo eleva a la 1 y luego lo divide todo entre 12. Entonces, siempre hay que fijarnos de escribir bien la notación. Ejecutamos y nos da pues el mismo resultado que aquí. Otra vez, si quisiéramos el valor numérico exacto, le decimos el n de lo que está dentro, ¿no? Y va a ser siempre entre corchetes. No pueden usar paréntesis porque va a pasar lo mismo. N de squared
ejemplo, esto, si ustedes usan paréntesis en lugar de corchetes, lo ejecutan y ven lo que les da de resultado. Les da algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo está interpretando como una n cualquiera. Entonces, las funciones, cuando las queremos aplicar a algún valor, siempre van en corchetes. Eso es otro detalle importante de notación. Si nosotros queremos escribir funciones, por ejemplo, funciones trigonométricas que son funciones conocidas, acuérdense que van en inglés. Y si yo pongo, por ejemplo, el seno de pi cuartos, ejecuto, ¿y qué me da? Me da exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez estamos escribiendo esta función seno en minúscula y acuérdense que las funciones deben ir en mayúscula y en inglés. Si yo pongo sen, pongo mayúscula, pero sen, aunque lo escriba así, no me lo interpreta porque no sabe a qué me refiero. Seno es español y sin sería en inglés, ¿no? Entonces tendría que haber yo escrito sin. Y otra vez, en lugar de paréntesis, pues van corchetes. Entonces ahora sí, escribo sin de pi cuartos, ejecuto y me da mi resultado. El pi lo pueden escribir como pi, está perfectamente definido en este programa o lo pueden utilizar desde la simbología aquí. O hay atajos. Además, se pueden aprender los atajos si así lo prefieren. Y si ustedes escriben, por ejemplo, escape, la tecla escape, pi, escape, ahí les pone el símbolo. Si lo quieren en minúscula, pues escriben escape, P minúscula y escape. O teta, ¿no? Por ejemplo, escape. Y empiezan a escribir teta, escape. Y así. Así van haciendo los símbolos. Esta es para ver la parte numérica del resultado que obtuvimos al aplicar la función seno. Y si nosotros queremos, aquí fíjense que cuando lo ejecutamos me da 2, 4, 6 dígitos, pero a lo mejor a nosotros queremos un valor más específico, más detallado, entonces le vamos a decir que nos dé el valor numérico de esta fracción a 20 dígitos. Lo ejecutamos y ahora sí nos da todo esto, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna, profesora. Bueno, Gracias. maestra. Ok. Bueno, lo de los símbolos ya los vimos. Los símbolos los podemos escribir con los atajos o con la tabla, con el asistente matemático. Vamos a ver cómo definir constantes. Entonces, por ejemplo, el pi, ya les decía yo que el pi ya está definido, entonces lo podemos escribir como pi. Le pedimos la parte numérica, le pedimos otra vez la forma numérica, pero a 16 dígitos. Le podemos pedir la parte entera o los valores primos, ¿no? De 3, por ejemplo, si nos interesa calcular eso. Ahora sí, ¿cómo definimos esas constantes? Pues esa parte de definir constantes nos va a servir cuando queramos escribir funciones. Entonces, nosotros podemos definir ciertos parámetros. Por ejemplo, le podemos decir que A valga siempre 5, que B valga 8 y que C valga 16. Entonces lo escriben así, lo ejecutan. Ya vieron que al principio salía en azul. ¿Por qué? Pues porque todavía no estaba definido. Ya que lo ejecuté, cambió a negro porque ya reconoció estos valores y ahora matemática ya sabe que A vale 5. Entonces, si yo escribo A, ejecuto y me da 5. Ya sabe que B vale 8, ejecuto y me da 8, ¿no? Este punto y coma de aquí se escribe siempre que no queremos que nos dé el resultado. Por ejemplo, aquí si yo no hubiera escrito punto y coma en ninguno de estos, cuando yo lo ejecuto me va a dar todos los resultados. A igual a 5, B igual a 8 y C igual a 16.
Si no quiero que me esté dando todos los resultados, pues simplemente le pongo punto y coma y cuando lo ejecuto ya no me los da. Y no importa porque yo ya sé cuáles son cuál, ¿no? Entonces ya una vez que yo ya definí mis constantes, ya puedo empezar a hacer operaciones con esas constantes. Entonces ya le puedo decir cuánto me da A más B más C. Entonces le digo, ¿cuánto es A más B más C? Ejecuto y me da el resultado. O cuánto es A entre C, por ejemplo. Ejecuto y ya me da mi resultado. Entonces, para eso es que sirve definir estas constantes. Ahora vamos a ver un poco de funciones que vimos en Matemáticas 1. Entonces, ¿cómo defino funciones? Pues igual aquí hay dos maneras, por ejemplo. La primera manera va a ser con esta notación. F de X, guión bajo, entre corchetes, 2 puntos igual X cuadrada. Toda la notación tiene que ser igual. O sea, si ustedes quieren definir, siempre tienen que usar este guión bajo. No pueden escribir nada más F de X. O sea, esto de aquí, por ejemplo, esto sería lo lógico, ¿no? F de X igual a X cuadrada. Esto sería lo que estamos acostumbrados a escribir. Sin embargo, si lo escribimos aquí, pues esto no lo va a reconocer nunca. Y en este caso, cuando ustedes lo ejecuten, pues ya aquí el programa ya lo reconoció, ya lo guardó. Ya sabe ahora que f de x guión bajo va a ser x cuadrada. Entonces ahora sí, escribo f de x y ya me va a dar el resultado. ¿Ok? Entonces ahora, ya que yo definí mi función, ya le puedo empezar a meter valores. Entonces, si yo quiero saber cuánto es f de a más 1, le escribo así y ya me da el resultado. ¿Por qué? Porque ya sabe quién es a cuánto valía, 5. Entonces, 5 más 1, 6, y lo meto en mi función, me da x cuadrada, entonces me da 36. Y así para cada operación, ¿no? F de 4 o f de una función. ¿Y qué pasó aquí? Que me regresó otra vez esta misma función. ¿Por qué? Pues porque la escribí mal, ¿no? Debía haber escrito entre corchetes para empezar. Esos son como errores comunes, ¿no? De notación. Entonces aquí lo que hizo fue evaluarme esta función y elevarla al cuadrado. Así definimos funciones de una variable. Podemos también definir funciones de dos variables, como una función g de x, y. Y pues la notación es la misma, nada más que ahora le vamos a decir quién es x y quién es y. O más bien les vamos a decir que tiene dos variables, que tiene la variable x y la variable y, y luego ya definimos la función. Lo ejecutamos y ahí ya sabe quién es g de x, y. Entonces ya le podría decir, por ejemplo, g de 2,1. Y ya me va a dar el resultado evaluado en esta función. Y eso fue en cuanto a funciones. Podemos escribir un montón de diferentes funciones. Básicamente el truco aquí va a ser saber escribir bien la función y la regla siempre va a ser la misma, definir de esta manera. Ahora, ¿cómo hacemos las gráficas? Pues otra vez aquí va a haber dos formas. Una va a ser más sencilla y otra va a ser usando esta forma de definir las funciones. Nosotros podemos graficar directamente la función que queremos. Nada más le decimos plot, corchetes, la función y de dónde a dónde. Esta es la versión más sencilla de graficar. Ejecutamos y nos da esta función levantada en 2 porque es x cuadrada más 2. Y la estamos graficando de 1 a 15. Podemos hacer versiones mucho más complicadas, pero ahorita nada más quiero que vean cómo hacerlo más básico. Entonces, esta es una forma. La otra forma sería definir mi función y luego decirle que grafique esta función. Entonces, aquí yo defino, como las definimos acá arriba, defino una h de x igual a x al cubo más 20, la ejecuto y luego grafico.
Ejecuto y me va a dar la gráfica, la gráfica de la función. Entonces, básicamente estas dos son totalmente equivalentes. Si nosotros tenemos una función muy grande, entonces a lo mejor nos conviene escribirla una vez y graficarla ya de esta manera. Si queremos una función sencilla, pues con esto nos basta. Esto fue la versión más fácil, más sencilla de cómo graficar funciones, pero fíjense que ustedes pueden seleccionar el comando plot. En ayuda se van a Find Selected Function o presionan F1 y nos va a abrir otra vez la sección de ayuda de matemática y nos va a empezar a decir qué es lo que hace ese comando. El comando plot nos deja graficar funciones, ¿no? Una función desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Puedo también graficar más de una función. ¿Cómo lo hago? Pues el mismo comando, pero voy a escribir las dos funciones adentro de unas llaves. Y ya le digo de dónde a dónde. Y así nos vamos fijando en cada una de las opciones que nos interesan. Nosotros graficamos la forma más sencilla. Nosotros podemos hacer cosas mucho mejores. Podemos mejorar nuestras gráficas. Le podemos decir, por ejemplo, que nos diga cómo se llama la función. Entonces le decimos, aquí graficaron varios senos de x, 2x y 3x. Entonces queremos que en la gráfica nos aparezca cuál es cuál. Entonces le decimos plot legend expression. Esta parte de aquí también la pueden copiar literalmente. Copian, se van al programa que ustedes están haciendo y lo pegan directamente. Y ejecutan, ¿no? En este caso no tiene mucho sentido porque solo tenemos una función, pero si tuviéramos varias, pues nos diría quién es de cada una. El punto de ahí, lo que quiero que vean es que lo que encuentran aquí lo pueden copiar directamente. Por ejemplo, si quisieran copiar todo este ejemplo, lo copian, se van a su hoja de cálculo, lo pegan y lo ejecutan. Y aquí les va a salir pues el resultado. Y pueden hacer muchas cosas. Pueden, además de poner las leyendas, pues pueden hacer una gráfica rellena, pueden hacer rellenar entre dos gráficas nada más, o pueden explorar aquí todas las opciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer alguna etiqueta en específico, decirle cómo se llama cada una de las gráficas que ustedes están haciendo, pues lo pueden buscar aquí. Pueden seguir viendo opciones. Si a ustedes les interesa cómo cambiar los ejes, pues se van a la sección de ejes. Si no quieren que aparezcan los ejes, por ejemplo, se ponen Access False. O si quieren cambiar las etiquetas de los ejes, se van a Access Label y ven los ejemplos y tratan de imitarlo con las gráficas que ustedes tienen. Los orígenes de los ejes los podemos cambiar también. Podemos cambiar el color de la función a un color que nos guste más. Y pues aquí vienen un montón de opciones. Eso ya es más cuestión de que ustedes revisen y vayan explorando y vayan aplicando lo que les interesa. Entonces, básicamente, pues esa sería la introducción de matemática. No sé si tengan alguna duda. De mi parte, no, profesora. De la mía tampoco, todo bien. Ok. Entonces, bueno, voy a dejar de grabar